Asalto a los tres principales poderes en Brasil por parte de bolsonaristas que atacaron el Congreso, el Supremo y el edificio presidencial, llegando a coger incluso el ejemplar original de la Constitución. Lula da Silva apunta a Bolsonaro como culpable de esta invasión de los edificios públicos. Él lo niega. Al menos 300 personas han sido detenidas. Poco le ha durado la tranquilidad a Lula da Silva como nuevo presidente de Brasil. Y el mismo lugar que hace una semana acogía su toma de poder es asaltado por unos 3.000 bolsonaristas que piden una intervención militar que lo eche, ataque también al Tribunal Supremo y la Casa Presidencial, llegando incluso a llevarse el ejemplar original de la Constitución. Perceber que la democracia garante el derecho de libertad. Ataques a la democracia que empujan a da Silva a hacer una intervención federal en Brasilia y reforzar la presencia policial, aunque a pesar de ello continuaron los disturbios de noche. Los partidarios del expresidente creen que los resultados de las pasadas elecciones, cuando Lula venció a Bolsonaro de forma ajustada, son fraudulentos, algo que les empuja de manera irracional a asaltar edificios públicos vestidos de verde y amarillo para seguidamente acabar siendo detenidos por la policía. Al menos 300 personas fueron capturadas y no es la única consecuencia. Cese al gobernador de Brasilia por la escalada violenta contra las sedes que acogen los tres poderes de la democracia, amenazados por la tensa división que se vive. Bueno, han sido muchísimos los líderes mundiales, entre ellos el de nuestro país, Pedro Sánchez, los que han expresado su apoyo a Lula a través de las redes, la mayoría, y su condena rotunda al asalto al Congreso. Es el caso del secretario de Estados Unidos, el secretario de Estado de aquel país, o los mandatarios de Francia, México, Colombia, Chile, Argentina o Cuba. Bueno, ya han visto ustedes que Lula culpa a Bolsonaro. Este ha respondido, lo ha hecho a través también de redes sociales y desde Florida, en Estados Unidos, que es donde se encuentra residiendo en estos momentos. En el primero de ellos, tuiteado 2 horas después de que comenzara el asalto al Congreso, recuerda a otras protestas, en concreto se refiere a las de 2013 y 2017, en esta tibia condena de lo que estaba pasando, eso sí, diciendo que la depredación e invasión de edificios públicos como las ocurridas hoy no son adecuadas, no, escapan a la regla, dice concretamente, y otro más en que rechaza lo que describe como acusaciones sin prueba contra él por esos ataques a los edificios públicos. Aquí lo ves, repudiando las acusaciones sin pruebas que le ha atribuido el presidente Lula. Y ojo, porque es la primera vez que reconoce el relevo, se refiere a Lula da Silva como presidente o como jefe ejecutivo del país. Bueno, eso ya es un avance, por lo menos, pero ¿qué puede pasar? ¿De dónde viene Brasil? ¿Por qué se produce esta situación? ¿Y dónde puede derivar? Vamos a hablar con una especialista, Ana Ayuso Pozo, es doctora en Derecho Internacional Público, máster en Estudios Europeos por la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora senior para América Latina del CIDOB. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Ana, lo primero que nos llama la atención es un cierto paralelismo, 2 años después del asalto al Congreso en Estados Unidos, entre aquella acción y esta. ¿Es una herencia envenenada de Donald Trump la que contagia a Brasil? Pues sí, sin duda. Yo creo que desde luego no se les habría ocurrido hacer eso si no hubiera el precedente del asalto al Congreso en Estados Unidos. Es algo impensable, ¿no? Y lo peor es que se podía prever, ¿no? Y no se ha hecho nada por impedirlo, ¿no? Porque estas personas llevaban movilizadas tiempo, estaban acampadas, como habéis dicho muy bien, y estaban movilizadas, tenían redes sociales en las cuales se estaban preparando para hacer acciones. No sabíamos exactamente qué, pero sí se sabía que estaban preparándose. Entonces, la verdad es que no me extraña que haya esas detenciones y además también rescisiones de algunos cargos públicos, porque realmente ha sido
Y increíble que eso pudiera suceder como ha sucedido y de la manera fácil que les ha sido el romper todas las barreras policiales. Claro, Bolsonaro de alguna manera ha condenado estas acciones, pero suya o de sus partidarios es la semilla en la que no sé si está usted de acuerdo, que se planta para llevar a esta situación, que es el no reconocer explícitamente el triunfo de Lula en las elecciones y establecer una sospecha de fraude, ¿no? Exactamente, y además es que lo peor es que se vino cuestionando desde la propia presidencia de Bolsonaro todo el sistema electoral, desde el inicio, ¿no? Luego, al final, pues sí participó y al final la victoria de Lula fue más ajustada de lo que se pensaba inicialmente, pero es verdad que puso un cuestionamiento a las instituciones y eso, de alguna manera, generó desconfianza y generó todo este clima, ¿no?, de confrontación que llevó a un sector de la población a estas actividades violentas. No olvidemos que incluso durante las elecciones hubo intentos de cortar las carreteras para evitar que la gente pudiera ir a votar. O sea que esto viene forjándose durante meses. Estoy seguro, le voy a hacer una pregunta que estoy seguro que requiere un análisis muchísimo más amplio, pero parece que en el continente latinoamericano se está estableciendo una polarización de extremos, una situación a lo mejor no tan extrema, pero mire, ahí está el caso de Perú en un momento dado, en el cual parece que una parte no se escucha a la otra y en cierta manera también hay una falta de reputación de las instituciones. ¿En qué puede derivar esto? Sí, efectivamente. Los datos nos muestran que en América Latina se ha producido una pérdida de reconocimiento de los valores democráticos en general de la población. El Latinobarómetro, que es una encuesta que se hace a la población cada 2 años y que, entre otras cosas, recoge justamente la garantía, ¿no?, de las instituciones y cómo la población valora a sus instituciones, pues nos muestra que en estos últimos años en muchos países el valor a la democracia por sí misma como sistema está bajando por debajo del 50%. Eso ya es muy peligroso, ¿no?, porque estamos ya en una situación en que la mayor parte de la población no valora a sus instituciones, no cree en sus políticos y además justamente los partidos políticos son el peor, ¿no?, los que tienen los peores indicadores por ya en porcentajes que rondan el 10 y el 15%. Entonces, tenemos efectivamente una situación generalizada, no en todos los países, pero sí como una tendencia a un descrédito de las instituciones que lleva a ese tipo de acciones que acaban tumbando gobiernos de manera ilegal. Hemos visto lo que está pasando, pues eso, en Perú, vimos también en Bolivia. Entonces, todo esto es una tendencia preocupante, que desde luego Brasil es un país que no es un país cualquiera. Lo que pasa en Brasil tiene unos efectos en todo el continente. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre, en qué desemboca esta situación en el país más grande de América Latina ahora mismo, en Brasil. Ana, muchas gracias. Vosotros.